Esto es Kairos al micrófono, el podcast de Kairos Ministerio Juvenil. Kairos Ministerio Juvenil. Esto no se trata de mí. Mucho menos de mí. Ni tampoco de mí. Esto es Kairos al micrófono. Saludos todos, sean bienvenidos a esta segunda entrega de nuestro podcast Kairos al micrófono. Estamos sumamente contentos, felices de poder conectar contigo una vez más. Y agradecemos en gran manera que tú hayas dado apoyo, tan gran apoyo y fiel apoyo a nuestro primer episodio. Bueno, estamos aquí para traer un nuevo contenido. Como ya habíamos mencionado la vez pasada, estaremos aquí quincenalmente para empaparlos de algunos temas relacionados a las cosas que están sucediendo en nuestra sociedad de jóvenes y también temas que entendemos que serían de edificación para nuestras vidas y la vida de cada uno de ustedes que nos ven ahora y nos escuchan. Sí. Pero no lo vamos a hacer así como tan, sino de una manera amena y jovial. Y creativa. Y creativa. Carla, hipotéticamente hablando, nosotros dejamos una pregunta pendiente. Ay, sí. La pregunta que habíamos dejado pendiente era ¿cuáles herramientas creían los oyentes que el Señor utilizaría en estos tiempos? Pero vamos a hablar antes de eso. ¿Qué uno sabe que uno no ve al Señor haciendo eso? Ni explicarle a él. ¿Qué tú crees? Que bueno, mira, honestamente, yo no me imagino al Señor, yo no me imagino a Jesús saliendo como detrás de un camión. Dije, ¡ey, espera! ¡No deslices! ¡Espera! Yo como que no me imagino esa parte. ¿Qué ustedes piensan de eso? No, o de que haciendo una reflexión o haciendo un post y que una foto de él, de que si tú no compartes y le das like, tú no crees en mí. Tú no crees en mí, tú no eres mío. De que si yo cuántos años de maldición para tu vida si tú no le das like a este post. O si no no lo dice creo, amén. no. O dice si tú no dices amén. No, eso no. Yo no veo al Señor haciendo. Pero vamos a ver, Wilma tiene algunas respuestas bastante interesantes. Y vamos a ver qué dijeron ustedes. Vamos a escuchar. Bien, voy a empezar con una de las primeras respuestas que dice una de nuestras jóvenes, que se imagina a Jesús haciendo obras de teatro basadas en testimonios reales que lleven al mensaje de la cruz. Amén. Sí, otra decía que Jesús participaría de los escenarios sociales y políticos, pero no desde lo común ni la politiquería. Y por último, otra de las respuestas es que como nosotros somos jóvenes y tenemos la tecnología a nuestro favor, Jesús haría viral el mensaje de salvación. Así es. Y basándome en esta última respuesta, que es básicamente una de las que engloba la respuesta más dada, que era relacionada a las redes sociales, me gustaría también enfocar esto porque nos reímos un poquito, ¿verdad? Pero, ¿qué nosotros deberíamos hacer con estas respuestas que nosotros mismos hemos dado aquí? Es el hecho de que nosotros hablamos de lo que entendemos que Jesús haría y se supone que nosotros estamos aquí y debemos ser imitadores de Cristo. Entonces, la Biblia nos habla constantemente, en repetidas ocasiones, de cuáles eran los medios que el Señor utilizaba en ese entonces. Y aunque no nos diga textualmente redes sociales o salir a hacer obras de teatro ni nada de eso, nos muestra una conducta de Jesús, que es la que nosotros debemos tomar de ahí o como ejemplo para hacer las cosas y aplicar esas cosas que nosotros entendemos que Él haría y empezarlas a hacerlas nosotros. O sea, si nosotros aquí somos imitadores de Jesús y estamos hablando de que Jesús en este tiempo haría obras de teatro, nosotros deberíamos empezar a hacer esas cosas para llevar el mensaje de salvación a la gente. Si entendemos que Jesús utilizaría las redes sociales para dar el mensaje de salvación, nosotros podemos hacer eso porque nosotros tenemos las redes sociales. Entonces entiendo que más que empezar a hablar y a reírnos un poco o tomar esto como a la ligera simplemente pensando en lo que haría Jesús, también debemos nosotros apropiarnos de cada una de estas cosas y empezar a hacerlo nosotros. O no solamente dejarlo como ¿qué haría Jesús? Imaginarme qué haría Jesús, sino voy yo a poner en práctica de la misma manera esas estrategias que Jesús pondría. Amén. Por ejemplo, yo me recuerdo, o nosotros cuando estudiamos la palabra vemos que Jesús hablaba en parábolas.
Y era que Jesús buscaba la manera de ilustrar el mensaje con algo que estuviera asociado con ellos. Exactamente. Entonces, si el Señor estuviera en estos tiempos, como en aquellos tiempos, utilizaría el teléfono porque sabe que la persona está más inclinada y diría, había un joven que tiene un celular y lo tomó en cierta ocasión y subió un estado a WhatsApp y la gente se iba a conectar con eso. Entonces de eso se trata, no solamente decir qué haría Jesús, sino voy yo a poner en práctica también las estrategias que pondría Jesús. Y que el mismo Señor también da en nosotros porque muchas veces nosotros nos ponemos el límite de que, ay, todo el mundo lo hace, ya que yo haga no hace diferencia, pero todo lo contrario. Hay veces que el mensaje de salvación va a llegar a una persona y es por ti, por medio de lo que tú hagas, y que el Señor mismo también te va a disponer a hacerlo de diferentes maneras, que independientemente de que una persona lo haga, por ejemplo, no va a ser el mismo mensaje que llegue a través de Wilmar que el que llegue a través del que suba yo o el que es de Níspida. Entonces tenemos que también tener eso en cuenta. Y pasa que a veces nosotros vemos a otras personas publicando el mensaje de salvación en sus redes sociales y decimos, ay no, él lo hace porque él tiene 1,000 seguidores, tiene 2,000, o es una persona considerada, es una persona, no necesariamente eso, sino que es una persona que se considera un influencer. Pero a veces yo misma me he puesto a pensar, ¿ustedes saben lo que significa tener 25 personas siguiéndote, esperando a ver lo que tú publicas o disfrutar del contenido que tú subes a tus redes sociales? 25 personas a las que tú podrías hablarles de Jesús. ¿Entiendes? Para tú darte cuenta si son muchas personas o no, reúne esas 25 personas en tu casa. A ver si de verdad estamos hablando de pocas personas. Búscale comida, ¿saben? Exactamente. Entonces entiendo que eso del número de personas que nosotros tenemos en nuestras redes sociales no debería ser una limitante para que nosotros no prediquemos el mensaje en nuestras redes. Olvídese de eso, de que yo no soy un influencer. Eso no es cierto. Usted es una persona de influencia para las pocas personas que están siguiendo su contenido. Y no solo eso, que ahora en estos tiempos es más imperante que todos los medios que nosotros tengamos los usemos para ganarnos esas almas para bombardear. Pero que también lo que te marca como un influencer no son netamente la cantidad de seguidores que tú tengas. No. Porque influencer es cualquier persona que tiene la capacidad, valga la redundancia, de influenciar sobre alguien. Sea una persona y eso se va multiplicando. O sea, tú empiezas con una persona, tú subes un estado o tú compartes un Reels y eso se va multiplicando y no importa si tú no tienes 1,000 seguidores. Si 1,000 personas lo vieron, ya tú estás trabajando en la mente y en el corazón de esa persona con el mensaje del Evangelio de Cristo. Amén, así es. Este es tu segmento Kairos Conversa. Kairos Conversa. Señores, pero ya hablando un poquito más serio, ¿verdad? Y con respecto a eso del evangelismo, hay una palabra, un término que yo siento que va muy acorde con eso, que es conquistadores, porque uno prácticamente va a conquistar esas almas para el Señor. Entonces, ¿qué idea ustedes tienen acerca de esa palabra, como qué significado de ella? O conquistar se refiere a tomar un terreno, a tomar un lugar por la fuerza. Por lo regular hay armas, hay lucha, hay batalla. Okay. Eso yo entiendo. También se refiere a obtener algo con esfuerzo. Alcanzar un objetivo y buscar los recursos necesarios para llegar a ese fin. Dígase las personas adecuadas, hablar con esas personas, buscar consejo, buscar orientación en los medios necesarios y poner todo nuestro esfuerzo para alcanzar ese objetivo, para conquistar ese territorio. Así es. Entonces es algo que yo siento, por eso hice alusión a que siento que esa palabra va muy bien con el tema del evangelismo, porque cuando uno está evangelizando por el medio que sea, hay dos vertientes. Está la vertiente de la lucha, que es literalmente una guerra que tenemos contra las huestes de maldad, que impiden, ¿verdad?, que esa persona se acerque al Señor. Entonces debemos de luchar con ella, conquistar a esa persona o conquistar ese terreno, pero no es solo hacerlo de una vez y ya, sino que también debemos de perseverar, debemos de hacer o esforzarnos en esto, como tú decías, Wilma, también. Entonces siento que es algo que va muy acorde. Y con referente a eso mismo de la guerra y la lucha, que es algo que muchas veces se desestima, pero que realmente es así en todo el sentido de la palabra, es una guerra. Es una lucha. Entonces a veces uno como que se intimida, pero hay en la Biblia
nombres de Dios que cuando uno los escucha nos dan como ese coraje, ¿verdad?, de levantarnos y pelear, porque son nombres referentes a que Jehová es el que tiene el control de todo y que esa guerra en Cristo está ganada. Así es, nuestro Dios es el mayor ejemplo de que es un conquistador. Así es. Nuestro mayor ejemplo. Por ejemplo, en la Biblia se menciona en una ocasión cuando estaba peleando Moisés con los amalecitas, en esa guerra, cuando él levantaba la mano que estaba ganando, cuando la bajaba estaba perdiendo. Luego que esa guerra termina, entonces él levanta un altar y le pone Jehová Nisi, diciendo Jehová es nuestro estandarte, Jehová es nuestra bandera, y eso nos da a nosotros un sentido de autoridad, de que y no solamente se queda ahí, sino que Jesús es nuestra bandera, Jesús es nuestro estandarte. También está Jehová Sidkenu, que este significa Jehová justicia nuestra. Dice aquí que este nombre simbólico fue dado al rey que gobernará sobre el restaurado Israel. En ese entonces se hace relación a que gobernará porque se refería a Jesús, que aún no estaba gobernando. Y aparece en Jeremías 23:6 que dice: en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová justicia nuestra. Amén. Amén. Aquel que pelea por nosotros, que está delante de nosotros siempre, que nos toma de la mano, que nos guía, que nos ayuda y nos orienta precisamente para ese momento en el que vamos a acercarnos a un amigo que no sabemos qué decir, pedimos dirección al Señor y Él definitivamente nos respalda y nos da las palabras apropiadas. Al momento de conquistar no debemos intimidarnos, porque al escuchar estos nombres de Dios, Dios está con nosotros y estará con nosotros hasta el fin. Amén. O sea, cuando quiera venir como esa duda, no, Jehová Nisi. Él es mi bandera, Él me querramos representa. sentir como quizás una vergüenza, no, Jehová Sabaoth. Entonces eso debe darnos fortaleza. Amén. Y mira, ya que tú mencionas Jehová Sabaoth, que es un nombre que entra en todo el sentido de la palabra, porque significa Jehová de los ejércitos. Amén. Entonces es un término que prácticamente en hebreo Sabaoth viene significándose huestes. Entonces viene siendo Jehová de las huestes, haciendo referencia, ¿verdad?, a su ejército de ángeles, pero también aplica a Jehová de los ejércitos, a nuestro Jehová, que nosotros en el momento que vamos, ¿verdad?, a conquistar esas almas, nosotros somos el ejército de Jehová aquí en la tierra. Entonces también hace alusión a eso. Ese término se vino utilizando en todo el sentido de la palabra cuando el Señor le estaba dando justamente a Josué las técnicas para ir a conquistar a Jericó. O sea que entra totalmente. Entonces, al momento, así es. Entonces, al momento de evangelizar, debemos de tener siempre en cuenta estos nombres, porque Jehová es nuestro estandarte. Nosotros vamos en representación de Jehová. Amén. Jehová quiere lo mejor para nosotros, nos guía y es nuestra justicia. Amén. Entonces Él está ahí con nosotros y Él es Jehová Sabaoth de los ejércitos que ganará esa batalla. Y esa alma, claro, esa alma será rescatada en el nombre del Señor. Nombre de Jesús. Pero a veces uno como quiera tiene como esas dudas o tiene ese temor con el evangelismo. Entonces, Nisbet, tú que tienes más experiencia, ¿verdad?, con eso del evangelismo, háblanos un poquito de esa experiencia que tú tienes. Bueno, a mí me encanta hablar de Cristo, a mí me apasiona hablar de Cristo, pero no solamente lo tengo desde el punto de que es mi pasión, sino que también es una encomienda que nosotros tenemos como cristianos. Todos. El Señor Jesús nos dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, entonces será salvo. Y a mí me encanta predicar el evangelio. Eso me apasiona. Yo trato siempre de utilizar por lo menos las redes. Ahorita hablábamos de eso, de cuáles estrategias utilizaría Jesús para predicar. Y en estos días me metí a Facebook y vi los Reels y subí un Reels. Y yo no me esperaba el alcance que iba a tener ese Reels. Sí. Y personas que yo ni siquiera sé quiénes son, me pusieron amén, me gustó. O sea que yo busco la manera de poder predicar a Cristo. Así es. ¿En qué aspecto tú has aplicado esto? O sea, ¿te has auxiliado de otras personas en algún momento para evangelizar la palabra de Dios, para llevar el mensaje de la palabra de Dios, algún ministerio en específico? Sí, yo tuve la oportunidad de participar con un ministerio que se llama The Redbox y me agradó bastante porque utiliza estrategias y ahorita hablamos de estrategias. Sí. Y cualquier cosa, por ejemplo, nosotros podemos dar el testimonio de nuestra vida en 2 minutos. O también hay algo que se llama el mensaje ilustrado. O sea, ¿cómo ilustrado? Cualquier cosa. Tú, por ejemplo, ustedes van al salón. Sí. Ustedes mientras están en el salón esperando, observan el cabello de una chica, le dicen, wow, qué bonito tú tienes el cabello. Y de una vez hacen así, pues se siente guay. Sí. Y dice, wow, sí, pero parece que tú te lo cuidas bien. Sí, yo me lo cuido bien. ¿Qué línea tú utilizas?
yo utilizo tal línea. Entonces ahí tú le dices, tú sabes que así mismo hay que cuidar el alma. Wow. Que con ese mismo empeño con el cual uno viene al salón y paga y se sacrifica y pasa el día. Y pasa el día así en el salón para estar presentable quizás para un trabajo y queremos ir al otro día a nuestro trabajo con ese cabello impecable. Así mismo vamos a tener que presentarnos delante de Jesús y nuestra alma nosotros tendremos que dar cuenta de si nosotros la llevamos al salón de Cristo. Así que mujeres, hay una técnica, las mujeres, Así hay que una ya te técnica sabes, muy a buena. partir de hoy, en lugar quizás de mirar el cabello con otro fin, véanlo con el fin de hablar de Que Cristo. no hay excusa. No hay En excusa. todo podemos buscar la manera de relacionarlo con Jesús, porque todo en nuestras vidas se relaciona con Jesús. Así es. Y hay un detalle importante. Me gustaría saber cómo tú has lidiado con la vergüenza para el momento de evangelizar, porque eso es algo con lo que todos nos hemos enfrentado en algún momento. Y no es fácil romper el hielo. A mí me gustaría como cambiar la palabra vergüenza por temor. Bueno, Porque sí. realmente uno no debe sentir vergüenza al momento de predicar el evangelio. Y yo sé que ese no es el sentimiento de ningún cristiano. Tengo vergüenza porque lo que te da vergüenza quizás tú lo sientes como Hablar un poco con el denigrar. desconocido. Ajá. Entonces es como un temor, es un miedo escénico. Y la única manera de nosotros poder vencer ese temor es accionando. Amén. Es accionando. Eso siempre va a estar. Que la primera vez uno va a decir, No, la dos, tres primera- cosas está mal. No, porque realmente uno no se hace profesional en la predicación del evangelio. Eso es así. Porque nosotros acabamos de hablar de que es una lucha. Sí. Entonces nosotros vamos a tener constantemente esa lucha interna, espiritual, de quiero accionar, pero me freno. Entonces, por ejemplo, a veces yo me desplazo hacia Santo Domingo. Y cuando siento pararme para hacer la oración en la guagua y predicar, el corazón me hace pu, 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 pu. Pero cuando yo me paro, que digo, buen día, permítanme orar, que yo oro, entonces luego yo introduzco el mensaje del evangelio. Entonces ese temor entonces comienza a bajar y las personas al final entienden y reciben la predicación del evangelio. Entonces no es una vergüenza, es como un temor y la única manera es accionando. Exacto. Bueno, También, Nisbet, ya tú diste un ejemplo, pero hacer un poquito más de hincapié, ¿verdad? En cómo o qué tú utilizas para hablarle a otros jóvenes de Cristo, porque ya tú diste, por ejemplo, ese ejemplo, pero en caso de los varones o entre amigos, todo eso, o sea, como una guía para que así uno mismo suelte ese temor y decir, bueno, lo puedo tomar por aquí, lo puedo tomar por allá y todo eso. Es de suma importancia pedirle al Señor que quite ese temor de nosotros. amén. Amén. Y es de suma importancia, ahorita tú utilizabas la palabra técnica o estrategia, y el mayor estratega es nuestro Dios. Amén. Entonces, a veces tú necesitas tomar el escenario y utilizarlo a conveniencia. Simplemente, hola, ¿cómo tú estás? ¿Conoces de Jesús? He escuchado, y ya por ahí entonces fluye la conversación. Entonces, es de suma importancia decirle al Señor, quita el temor de mí, pero sobre todo, dame amor. Dame Así es. pasión por las almas. Amén. O sea, que nosotros podamos sentir profundamente que esa persona se está perdiendo, que al igual que nosotros en un momento determinado, Cristo llegó a nuestras vidas, entonces ellos también necesitan a Cristo. Entonces yo no te puedo dejar, mira, el manual, plan A, paso 2, no. Es simplemente decir, Señor, yo voy a accionar y voy a dar por gracia lo que por gracia he recibido. Yo voy a hablarle de ti a la gente que se está perdiendo. Entonces, no te quiero dejar con eso, sino, Señor, úsame de la manera que tú quieras. Dame a mí la estrategia que tú consideres, porque quizás de la manera, las palabras que el Señor pone en mí, quizás tú no conectas con ella. Exacto. Entonces el Señor dice, no, tú lo vas a hacer de tal manera. Por ejemplo, tú eres arquitecta y tú vas a estar ahí lidiando con arquitectos o con obreros. Entonces en ese escenario, tú comienzas a hablarle de Cristo a los que están ahí, hasta con un blog. Sí, no, y según las cosas que tú has mencionado, y precisamente con ese ejemplo que estás poniendo con mi carrera, es importante, o creo que algo que ayudaría sería poder identificar El público. el punto de conexión que uno podría tener con esa persona. No algo que me identifique o me represente a mí, sino cuando yo veo a esa persona, cómo yo... la primera imagen que él me arroja, que yo veo, que yo percibo que puede ser de interés para esa persona. Exacto. Porque ahorita diste el ejemplo de una mujer que tiene su cabello arreglado, automáticamente tú sabes que lo cuida, que va al salón, entonces ya tú sabes que ese es un tema con el que tú podrías empatizar con esa persona. En mi caso, en el trabajo,
yo veo definitivamente cuál es el punto conector que yo podría utilizar con esa persona para predicarle. Entonces creo que eso también sería como una técnica, por así decirlo, importante a considerar para el momento de evangelizar, identificar el público al que nos estamos dirigiendo. Cuando tú sientes, o sea, cuando tú quieres predicar el evangelio, nosotros tenemos nuestra ayuda, que es el Espíritu Santo. Amén. Y el Espíritu Santo te va a mover. Por ejemplo, en días pasados yo fui a la gobernación, entro, paro mi motor, entro y salgo. Y cuando salgo veo un joven sentado. O sea, yo lo vi cuando entré. Y me voy. Y yo no pude seguir. Ya yo estaba en el semáforo y sentí hablarle de Cristo. Y me tuve que devolver. Qué hermoso. Entonces el Espíritu Santo te va a mover, que te va a inquietar. Y yo fui y le dije, mira, tú eres importante para Dios. Tú necesitas acercarte a Dios. Cristo te ama. No sé por qué el Señor me movió a decirte esto, pero tuve que devolverme. ¿Lo viste? Sí. Cristo te ama. Y me fui. Te iba a mencionar eso, que probablemente sin tú decirle que tuviste que devolverte, él vio Él esa observó. acción y el mensaje empezó a llegar desde ese momento, desde el momento en el que él vio que tú volviste hacia él. O sea, si antes de tú hablar o decir cualquier cosa, ya él sabía que él iba a ser ministrado o iba a recibir eso que estaba esperando. Así es. Por la acción. Entonces es hermoso realmente eso del evangelismo. Así es. Y me inquieta ese sentir o esa posibilidad de que cada uno de nosotros mostremos ese interés de pedirle al Señor que ponga en nosotros ese deseo de predicar su palabra, de llevar su palabra y de pedirle a Él que nos dirija, porque honestamente no es lo más fácil. No es lo más fácil, aunque la gente lo quiera pintar de esa manera. Es la gran comisión y todos entendemos que debemos hacerlo, pero yo sé que es algo con lo que muchos lidiamos en algún momento y a lo que nos estamos enfrentando y luchando con eso. Entonces creo que hay que arreciar la oración. Poner el esfuerzo, porque hablamos arreciar la de oración y poner de nuestra parte. y dentro de las definiciones vimos que es con esfuerzo lograr algo, o sea, luchar para ese punto que querramos alcanzar. Exacto. Y Nisbet, como última pregunta, sabemos lo difícil que es, ya hemos hablado bastante de eso, pero entonces hay otro factor que se da al momento de evangelizar, que me gustaría que tú nos digas cómo hasta este momento has lidiado con el desprecio de la gente. O sea, cuando tú te acercas a una persona, tú vas motivado y tú sabes muy bien que el Señor te mandó, pero hay terrenos que son duros. Hay terreno rocoso. Sí, muy rocoso. Entonces, cuando te tiran ese peñón arriba, o sea, ¿cómo tú has lidiado con eso? Porque, nos cuesta entender que no nos están despreciando a nosotros, que es a Jesús. Entonces, o también a veces entendemos que es a Jesús, pero igual nos duele. Pero se siente mal, exacto. Nos duele porque tú mucho dices, eso. Dios mío, yo quisiera que tú entendieras lo bueno que es tener a Jesús. Exacto. Porque yo lo experimenté y yo estuve tal vez igual o peor que tú. Entonces yo sé lo hermoso que es servir a Jesús y me duele cuando veo que la gente me desprecia o me trata como un loquito. Sí, exacto. Vamos a lidiar con eso. Tú acabas de decir algo, o sea, yo sé lo bueno que es tener a Jesús. Entonces, cuando tú estás convencido de a quién tú sirves y del valor de lo que tú estás llevando, entonces cuando alguien no te acepta el mensaje, tú no te lo tomas personal. Porque tú sabes la grandeza de lo que tú le estás llevando. Entonces, ese número uno, nunca te lo tomes personal. El mismo Jesús dijo, cuando ustedes vayan a un lugar y lo reciban, entren, pero si no lo reciben, sacúdanse el polvo de los pies. O sea, le está diciendo, lo que ustedes le están llevando vale mucho. Entonces, número uno, es importante tener esa plena convicción de que tú conoces a Jesús. Exacto. Entonces, cuando tú vas a llevar eso, mira, yo sé lo que te estoy llevando, tú lo estás despreciando, entonces tú vas a sentir compasión por esa vida y decirle, Señor, sigue tratando con él, pero nunca te lo tomes personal, nunca te lo tomes personal. Sí, yo tengo una personalidad un tanto sensible. Hasta Sí, tenemos, no es a ti. tenemos. Sí, no, pero por eso te hice la pregunta, porque es algo que me ha pasado. Y yo tiendo a ser un tanto expresiva también. O sea, definitivamente si yo me sentí mal por la expresión de esa persona o por cómo esa persona recibió mi mensaje, él se va a dar cuenta o ella se va a dar cuenta. Entonces, por eso entiendo que es muy importante para mí aprender a lidiar con eso, de que no se trata de mí. Yo no te voy a decir que sea hipócrita, pero maquilla un chin. Maquíllalo un chin. No, nunca hipócrita, pero
que es algo que nosotros, importante para todos nosotros, que tenemos que aprender a lidiar con eso, porque si nos llevamos de eso, no vamos a predicar nunca. Eso es. Exacto. No vamos a predicar nunca, y eso por nada en el mundo debe pasar. Exacto. Yo lo que entiendo es que al final de cuentas, más que enfocarnos en cualquier otra cosa, lo importante es enfocarnos en que nosotros tenemos que cumplir con nuestra parte. Así porque es. hay un detalle que también entra el Espíritu Santo, que nosotros podemos hablar, pero quien va a dar el convencimiento es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, en esa parte, lo que a nosotros nos resta, nos toca, es nosotros levantarnos, creer en ese Dios todopoderoso, en ese Dios que representamos, y ir con el amor de Cristo a hablarle a esa persona de Jesús. Si lo acepta, pues una victoria más, y si no, el Señor seguirá trabajando y tendrá compasión. Al final la persona es que decidirá, pero que no sea nunca porque nosotros no hemos cumplido con nuestra Así es, parte, eso es así. sino Amén. confiarnos en el Señor y decir, bueno, Señor, voy a trabajar para ti, voy a predicar tu palabra, y no querer, porque a veces entendemos que necesitamos pararnos en una esquina inmediatamente para hablar. Si nos da mucho temor o somos personas tímidas, porque también hay personas que realmente lo que son es tímidas, pues empezamos con pequeños pasitos, un Dios te bendiga, un Cristo te ama, alguien en la calle, y ya me imagino que el Señor va a aprovechar esa puertecita Esa que uno semilla. está abriendo para ir creciendo y tomar eso en cuenta. Amén, amén, es así definitivamente. Eso es así. Este es tu segmento Flashback. Señores, pero dándole para atrás, dándole un review, un flashback, y hablando de eso de los nombres de Dios y cómo el Señor tiene nombres así de guerra que nos dan aliento nos para empoderan. pelear por esas almas, ¿verdad? Señores, pero el servicio de la semana pasada de Kairos se llamó El Shaddai, que Eso es Dios estuvo todopoderoso. tremendo. No, y tú sabes por qué estuvo más tremendo, porque hubo una sorpresa, señores, miren, exquisita, magnífica, grasita y todo lo que termine en ita, Dios mío. Señores, se anunció nuestra campaña a la Así es, conquista. a la conquista. Hablando de conquistadores. Ganando terreno, mi amor, para que usted vea. Y fue de verdad un servicio, me encantó la forma en que se anunció justamente con banderas, haciendo referencia a Giovanni. Y fue de verdad un momento bastante lindo y que fue muy emotivo por todo lo que había pasado, ¿verdad? Porque cuando se iba a hacer nuestra campaña, ¿verdad? Hace 2 años, ya estaba todo ready, señores. Y al otro A día mí me encantó. cerraron. Cerraron el país. Al y ya otro ustedes día. supieron, ¿verdad? A mí De me verdad. encantó cuando la directiva salió con las banderas, cómo Sí, la feligresía se involucró. Ay, sí. Ahí había una Eso fue joven hermoso. inconversa que me impactó ver la alegría que ella tenía. Ella quería como estar arriba con la pastora. Sí. Así. Y que toda la Eso congregación llamó también mucho mi tenía atención. sus banderas. Ese momento Así fue es. definitivamente hermoso. Bastante Maravilloso. hermosos. Y como seguimos hablando, ¿verdad?, de cosas hermosas, ¿qué cosa más hermosa, señores, que la resurrección de Cristo? Amén. Que la resurrección de nuestro Salvador. Y eso fue, señores, algo, miren, eso fue algo trascendental que incluso más con un antes y un después en la historia. Ustedes saben que se divide los tiempos en antes de Antes Cristo y de después de Cristo. Cristo, Claro. ¿verdad? Entonces se Amén. habló del caso de la resurrección, un servicio, miren, bastante hermoso, incluso tuvo una escenografía diferente, por así decirlo. Un círculo Fue Muy más algo- bonito. cerrado, Sí, más más ameno, íntimo, todos más algo Muy abogado, acústico, sí, oh, pero muy mira. lindo. Y de verdad que fue un servicio bastante hermoso. No solamente se fue a la playa, nosotros fuimos a la iglesia. Exactamente, a congregarnos y a escuchar, a aprender sobre el verdadero valor que debe tener Así para es. nosotros como cristianos, Así es. la resurrección de nuestro Señor El Jesús, peso que que nosotros tiene. proclamamos que Él está vivo y Nosotros que somos Cristo muerto. amén, y que ese sentir, algo que se mencionaba en el servicio, que ese sentir de nuestros corazones de que Él está vivo es lo que nos permite transmitir al mundo que nosotros verdaderamente creemos en eso Así y es. llevar ese mensaje y que la gente entienda el valor de ese sacrificio y de que Él, a diferencia de otros, está vivo y no solo que resucitó, sino que ascendió al cielo y que está ya esperando por nosotros. Que no se va a quedar allá, que viene a buscarnos. Él Viene a así mismo. buscarnos. Así, busque su pasaje para que no se quede. No es gratis, es gratis. Y vamos, Qué bien. vamos a cerrar con la pregunta de este episodio que dice, ¿cómo conociste al Señor
¿Y cuál fue el medio que Dios utilizó para traerte a Él? Nos gustaría que ustedes nos respondan, nos comenten ese momento Esas en el que historias. conocieron al Señor. Sí. Sí. Y si usted, como yo, nació en el Evangelio, El momento en que háblenos ¿verdad? acerca de De ese ese momento encuentro. en el que usted tuvo ese encuentro con el Señor. ¿Cómo surgió? Porque a veces yo me quedaba fuera de la conversación cuando la gente hablaba de eso. Entonces, es importante que entendamos, que definamos ese momento en el que tuvimos un encuentro real con el Señor y cómo pasó. Así ¿Cómo es, pasó? Y así esto es. es todo por este episodio. ¿Ya se acabó? No, pero yo todavía tengo Terminamos, Wow, la verdad. wow, wow. Claro, esperando que sigan disfrutando de nuestro contenido a través de nuestras plataformas de Spotify y YouTube. En Spotify aparecemos como Kairos al micrófono Así y en YouTube como Kairos Ministerio Juvenil. Así que pasen por allá, comenten y déjennos Suscríbanse saber. y denle like. Déjenos saber su respuesta y también manténgase pendiente al las Instagram redes, de así Kairos para que respondan la pregunta también por ahí. Así Es es. todo. Y esto Muchas- es Kairos al micrófono.